Bien, entonces, buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Profe, buenas noches. Hola. ¿Dónde estás, Vanessa? Es que voy llegando a la casa, profe. ¿Pero vas caminando? No, profe, voy en carro. ¿Vas manejando tú? No, señor, pero toca tener el tapabocas. Sí. ¿Vas con algún familiar? Sí, señor, voy con mi mamá. Bueno, ok. Pensé que estabas así en la calle. Ten mucho cuidado, por favor. Buenas noches, Mayerly. Bien, Belli, Profe, señorita, para recordarte lo de que ayer me dijiste que eso te iba a preguntar, ¿me recuerdas el nombre de la persona? Natalie Bermúdez se llama la compañera. Sí, profe, aquí estoy. Hola, Natalie. ¿Tienes la Buenas cámara, noches. por favor? Sí. Por favor. ¿Listo, profe? Sí, comencemos, por favor. Profe, si me deja, por favor, compartir pantalla, pues hice ahí como una Bueno, pequeña. por favor, no hay problema. Claro que sí. Permíteme un instante. Ya lo puedes hacer, Gracias. Natalie. Listo. Ahí ya se ve la pantalla, profe. Sí, señorita, ya vemos. Bueno, buenas noches a todos. Voy a hablarles un poco acerca del refuerzo y castigo positivo y negativo. Entonces, los términos de refuerzo y castigo son dos conceptos bastante importantes y dos pilares fundamentales en el condicionamiento operante, que es una de las teorías más importantes en la historia de la psicología. El condicionamiento operante nos dice que nuestras conductas se ven modificadas por los estímulos que las siguen, pudiendo aumentar su probabilidad de emisión o disminuir. Confusión se genera porque se piensa que el refuerzo consiste en dar algo bueno para aumentar una conducta y el castigo en dar un estímulo negativo. Entonces, si queremos aumentar la probabilidad de una conducta, hablamos de un refuerzo. Y en los refuerzos encontramos un refuerzo positivo, que es emitir un estímulo para aumentar la probabilidad de una conducta. Evidentemente, si se pretende aumentar, debe ser un estímulo agradable para el otro. Entonces, ejemplo, si se considera que un niño pues hace algo bueno, que tiene un buen comportamiento, se le premia de alguna manera. Por ejemplo, no sé, comprándole algún regalo o comprándole sus dulces, chucherías que le gusten favoritas. O también si la persona, el niño, se esfuerza bastante, digamos, académicamente, que obtenga unas notas pues buenas. El refuerzo negativo. Refuerzo negativo es retirar un estímulo aversivo para aumentar la probabilidad de una conducta. El estímulo que se quita debe ser desagradable. Entonces, igualmente de ejemplo, si un niño hace algo que se considere bueno, entonces para que lo mantenga,
se le quita algo que para él sería desagradable. Entonces, por lo menos que si se comporta bien académicamente y demás, pueda salir un poco más temprano, digamos, de su colegio, escuela, de si en la casa, si digamos lava los platos o hace algún deber antes de que se lo pidan, entonces se le quita algún otro que sea desagradable para él, como ejemplo que tenga que sacar la basura. O si también se comporta de algún buen modo o hace algo que se esperaba, premiarlo con que no se coman sus vegetales o algún alimento que no le guste. Por general, perdóname, por lo general, cuando uno está en procesos terapéuticos, uno trata de no acudir a retirar alimentos, ¿no? Por lo general, con eso no se puede trabajar el refuerzo. O sea, que lo voy a exigir como refuerzo negativo. Entonces, si yo quiero que el niño, digámoslo así, se cepille los dientes, ¿sí? Sin que se le diga, entonces le voy a dar, a dejar de dar de comer lentejas. O sea, lo mantengo comiendo lentejas, que eso es algo desagradable para él, ¿sí? Entonces, por lo general, con la comida no se puede, no se debe trabajar. No está permitido dentro de la parte ética de los procesos terapéuticos. Entonces, con la comida no se puede manejar eso. Sí funciona, lógicamente, pero no se debe manejar. Entonces, si el niño tiene la conducta de cepillarse los dientes, entonces ya mañana no come alberja, ¿no? Perdón, lenteja. Entonces, pues, digamos que es algo que no es posible manejar los programas terapéuticos con comida, con dar excesiva o quitar comida. Sigue, por favor. Bueno, profe. Bueno, si queremos disminuir la probabilidad de una conducta, hablamos de castigo. Entonces está el castigo positivo, que sea un estímulo con la intención de reducir una conducta. Lo que tengo que dar, si pretendo reducir un comportamiento, será algo desagradable. Entonces, si se considera que un niño o alguna persona está haciendo algo no bueno, considerado no bueno, entonces, por ejemplo, que al niño se le den más quehaceres o deberes en la casa, o digamos académicamente, si no está cumpliendo, que le refuercen con tareas o trabajos, le pongan tareas o trabajos. O ejemplo, si alguna persona, digamos que llega constantemente tarde a su trabajo, entonces le extienden su horario de salida o de pronto le reducen su horario de almuerzo o cosas así, o que tenga que trabajar de pronto un sábado si no lo hacía habitualmente. Y en el castigo negativo se quita un estímulo con la intención de reducir una conducta. Lo que se quita será algo agradable. Entonces, ejemplo, si igualmente se considera que el niño o la persona está haciendo algo malo, entonces, digamos, si están en el colegio, escuela, se le puede reducir un poco más, se le reduce un poco su descanso, tiempo de receso. Si se considera que hizo algo más, bueno, aunque el profesor dijo que no se debía con los alimentos, suspenderle sus actividades lúdicas como videojuegos o juegos que le gusten. Claro, lo que pasa, y hoy más que nunca, pues el bienestar familiar y todo lo que tiene que ver con los derechos de los niños, si uno está tratando de modificar conductas con los alimentos, pues a uno lo podrían demandar como terapeuta, porque pues no está bien visto. Por eso les digo, puede que funcione, es muy probable que funcione, pero no es lo más adecuado, porque pues, como les digo, no es bien visto. O sea, lo verían a uno como alguien totalmente deshumanizado, alguien
como alguien supremamente estricto y castigador severamente. Sigue. Y bueno, ya, profe, como para finalizar, tener en cuenta que lo que es el castigo negativo y el refuerzo negativo es que se quitan ciertos estímulos. Y pues en el refuerzo positivo y en el castigo positivo se dan ciertos estímulos. Eso, por favor. Lo que tiene que, repite eso último, o sea, es decir, el Sí, que refuerzo quita o pone. el refuerzo positivo y el castigo positivo Da. da estímulos. Y el Ok. castigo negativo y el refuerzo negativo, positivo, negativo, quita. El refuerzo negativo y el castigo negativo lo que hace es quitar. Okay. Eso es importante. Esa relación es muy importante porque a veces se confunde uno bastante con eso. El refuerzo negativo y el castigo negativo, pues lo que hace es quitar o eliminar. Y en el castigo positivo y el refuerzo positivo lo que se hace es dar. Bueno. Listo, profe, gracias. Pues gracias. Retira tu presentación, por favor. Ok. Gracias, señorita. Muy amable. Y gracias, Melody, por recordarlo. Bueno, sí, señor. Bien. Quería hacer yo como esa pequeña introducción, pues porque tenemos que tener muy claro todo esto. Ustedes saben que los procesos de aprendizaje están allí tanto en el condicionamiento clásico como en el condicionamiento operante. Entonces es como tener en cuenta esa parte. Diremos entonces lo que tenemos que trabajar hoy. Permítanme, voy a tratar de compartir con ustedes un video para entender lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, perdón. Me dicen si ya están viendo la pantalla. Sí, señor. Vamos a ver. Vamos a ver y escuchar este video, por favor. Aprendizaje asociativo, como cuando un bebé aprende que la forma más básica es la del aprendizaje asociativo, como cuando un bebé aprende que ciertos eventos en su medio ambiente tienden a estar asociados o relacionados. Los psicólogos distinguen dos tipos de aprendizaje asociativo: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Fue Iván Pavlov, un fisiólogo ruso, quien demostró por primera vez un caso de condicionamiento clásico. Pavlov notó que cuando ofrecía carne a los perros, estos salivaban. Entonces Pavlov acompañó el ofrecimiento de carne con el tintinear de una campana, que normalmente no produce ninguna reacción particular en los perros. Asociando la campana con la comida, los perros salivarían al solo tintinear de la campana. Por medio del condicionamiento clásico, los bebés recién nacidos aprenden, por ejemplo, que la presencia de su madre o del biberón está asociada con la alimentación. El solo verlos es a veces suficiente para calmar a un bebé hambriento e impaciente. Las fobias son miedos intensos que pueden desarrollarse de la misma manera que otras reacciones aprendidas
aprendidas por medio del condicionamiento clásico. Por ejemplo, una persona que una vez tuvo una experiencia traumática con un perro puede asustarse mucho con solo ver a otro perro. Antes un estímulo neutro, ahora le provocará un miedo intenso por medio de un tipo de condicionamiento clásico. Otro tipo de aprendizaje asociativo que juega un papel útil en la vida diaria de los seres humanos y de los animales es el condicionamiento operante. El psicólogo norteamericano Frederick Skinner llevó a cabo un experimento de laboratorio que ilustró este fenómeno. Colocó una rata hambrienta en una jaula. La rata aprendió a oprimir una palanca mecánica porque cada vez que lo hacía era recompensada con un trozo de comida. La recompensa reforzó la conducta, aumentando la probabilidad de que sucediera otra vez. De acuerdo con los principios del condicionamiento operante, un patrón de conducta dado puede ser creado o intensificado si es asociado a una recompensa o, inversamente, disminuido si es asociado con un castigo. Los principios del condicionamiento operante también se aplican a las sociedades humanas. Por ejemplo, un vendedor que logró cumplir con sus objetivos de ventas obtiene una bonificación que reforzará sus acciones. Dos procesos fundamentales conocidos como condicionamientos clásico y operante ayudaron a los psicólogos a entender mejor las conductas humana y animal. A principios de siglo, el gran psicólogo ruso Ivan Pavlov hizo un descubrimiento que se convertiría en un hito en el campo del aprendizaje. Estaba estudiando el reflejo de salivación en los perros durante la digestión. Observó que luego de haberlos traído varias veces al laboratorio, comenzaban a salivar aún antes de que les trajese el alimento. ¿Por qué se había alterado el reflejo innato del perro? Pavlov quedó fascinado y cambió la dirección de su investigación para enfocarla en lo que llamó reflejo condicionado. Él sabía que ante la presencia de alimento el perro comenzaba a salivar. El estímulo no condicionado, la comida, producía una respuesta no condicionada, la salivación. Luego de una serie de experimentos, descubrió que si un estímulo nuevo y no relacionado, como una campanilla, se hacía sonar varias veces antes de traer la comida, los perros aprendían a salivar con solo escuchar su sonido, a pesar de no recibir alimento alguno. El estímulo condicionado, la campanilla, producía una respuesta condicionada, la salivación. Más aún, cualquier estímulo relacionado con la comida producía la salivación. Este proceso de aprendizaje por asociación se dio a conocer como condicionamiento clásico. La contribución de Pavlov. El condicionamiento clásico ayuda a explicar muchas reacciones aprendidas y automáticas, pero hay otros comportamientos más complejos. En 1911, el psicólogo norteamericano Edward Thorndike propuso un principio de aprendizaje llamado la ley del efecto. Creemos que la conducta depende de sus consecuencias. Basándose en las ideas de Thorndike, el psicólogo Skinner comenzó una serie de experimentos con animales en los años 30, con los que entendió cómo las consecuencias positivas y negativas moldean la conducta. A este proceso le dio el nombre de condicionamiento operante. Lo definiría como el modelo de una conducta para asegurar una consecuencia determinada. Les daré un ejemplo. Si tenemos una paloma común, caminando tranquilamente por un lugar pequeño, observemos lo que hace. Luego decidimos condicionar un poco su conducta. La paloma debe desplazarse un poco hacia la izquierda. Tiene hambre y le podemos ofrecer algo de comer para reforzar la consecuencia. Aguardamos
a que voltee y le ofrecemos comida. Casi de inmediato la vemos repetir el movimiento con más rapidez y frecuencia que antes. Si esperamos un poco más y no le ofrecemos nada, dejará de voltear hacia la izquierda. Todo acabó. La respuesta terminó. El operante desapareció. La extinción es consecuencia de la falta de retribución. Digamos que repetimos la acción, pero solo cuando hay una luz encendida. Entonces, la paloma volteará solo cuando la luz esté encendida, no apagada. Hubo una discriminación. Supongamos que se estimula la conducta solo ante la rapidez. La paloma comenzará a voltear más rápido. O se puede programar el refuerzo con determinada frecuencia. Hay ciertos programas que hacen que la paloma voltee rápidamente durante un determinado tiempo. Hay varios tipos, contingencias de refuerzo, formas en las que el refuerzo tiene incidencia en lo que hace a la paloma. Y en el laboratorio, bajo condiciones favorables, se puede lograr un control completo. La conducta está moldeada y mantenida por sus consecuencias. De esto se trata el condicionamiento operante. Funciona con la gente. Se puede hacer lo mismo y otros lo han hecho. Una vez un profesor me criticó públicamente por televisión. Entonces sus estudiantes decidieron moldear su conducta. Se pusieron de acuerdo en no sonreír ni asentir, a menos que se parase sobre una esquina de esta plataforma. Muy pronto comenzó a pasar más tiempo parado sobre esa esquina. Luego decidieron no sonreír a menos que estuviese mirando el pizarrón y me dijeron que al final de la hora estaba hablando mirando hacia el pizarrón pero sobre su hombro. Funciona, aunque no todo el tiempo, porque la gente hace muchas otras cosas, además de responder a las consecuencias de su conducta. La forma más básica. Bueno, vamos a continuar, pero quiero que veamos ahora este video. El experimento de Pavlov es uno de los más famosos de la psicología. El filósofo ruso Iván Petrovich Pavlov utilizó perros a los que se le presentaban un sonido antes de la comida. Tras varias repeticiones, el sonido por sí solo provocaba la salivación de los perros. Los experimentos de Pavlov le llevaron a descubrir una forma de aprendizaje que se ha denominado condicionamiento clásico, también conocido como condicionamiento pavloviano. Este aprendizaje se observa en la mayoría de los organismos para adaptarse a su ambiente. El condicionamiento clásico ha sido fundamental para la historia de la psicología, porque Pavlov demostró que el proceso de aprendizaje podría estudiarse de forma objetiva. Esto permitió la aplicación del método científico a la psicología, separando bloques de comportamiento complejos para poder estudiarlos objetivamente. Las conclusiones de Pavlov son fundamentales y muchas de sus premisas se siguen aplicando en técnicas de modificación de conducta y en tratamientos psicológicos. El condicionamiento clásico se utiliza para tratar las fobias, la ansiedad, el trastorno de pánico y las adicciones, entre otros. En este video explicaremos y analizaremos el experimento de Pavlov. Quédate hasta el final del video y aprenderás algo de la psicología que probablemente no sabías.
Descripción del experimento de Pavlov. Pavlov cambió el curso de sus investigaciones a partir de un descubrimiento fortuito. Durante sus estudios sobre el sistema digestivo, se centró en la secreción de saliva en los perros. Observó que cuando se ponía comida en la boca de un perro, este empezaba a salivar automáticamente. Asimismo, pudo comprobar que este también salivaba si veía la comida o la olía. Es más, emitía la misma respuesta cuando veía su plato de comida o a la persona que se la daba. Incluso salivaba al oír los pasos de esa persona. En principio, Pavlov pensó que estas respuestas del perro interferían en sus experimentos, pero posteriormente descubrió que esto demostraba una forma de aprendizaje. A partir de este momento, dirigió sus investigaciones a entender este fenómeno. Pavlov y sus colaboradores comenzaron por tratar de comprender qué pensaba y sentía el perro cuando salivaba al ver la comida. Sin embargo, esto no les llevó a ningún resultado. Luego empezaron a realizar experimentos para tener una visión más objetiva de la reacción del perro. Para que no hubiera otros estímulos que pudieran afectar el experimento, se puso al perro en una habitación aislada. Lo ataron con unas correas y le colocaron un dispositivo para recolectar y medir la saliva. Los investigadores se pusieron en otra habitación desde la cual podían darle comida al perro en un recipiente. Quisieron averiguar si un estímulo neutro podía convertirse en una señal de que la comida iba a aparecer. Así, querían observar si el perro aprendía a asociar ese estímulo con la comida. Decidieron utilizar como estímulo neutro el sonido de una campana. De esta forma, hacían sonar la campana justo antes de entregarle la carne al perro. Tras varias repeticiones campana-comida, descubrieron que el animal comenzaba a salivar solo con el sonido de la campana, aunque no apareciera la comida. Así, lograron que un estímulo neutro, que no tenía significado, provocara la misma respuesta que la comida, la salivación. Estímulo neutro. Como se ha explicado, es un estímulo sin significado, que puede consistir en una luz, sonido, una imagen, etc. Estímulo no condicionado. Se trata de un estímulo que causa una reacción natural e innata del organismo de forma automática. En este caso, un estímulo no condicionado es la comida. Estímulo condicionado. Se llama así al estímulo neutro cuando se aprende a asociar con otro elemento que provoca una respuesta automática. Por ejemplo, el sonido de la campana al principio era un estímulo neutro, y gracias al aprendizaje se relacionó con la comida. Se convierte así en un estímulo condicionado, provocando por sí mismo la salivación. Reflejo incondicionado o respuesta no condicionada. Es la que se produce por la aparición de un estímulo no condicionado. El ejemplo es la salivación como respuesta innata del perro ante la comida en su boca. Respuesta condicionada. Es la respuesta provocada por un estímulo condicionado. Esto ocurrió con el sonido de la campana, que fue capaz de desencadenar la salivación, como si fuera un estímulo no condicionado. Aplicaciones del condicionamiento clásico. Algunas de las aplicaciones del condicionamiento clásico son para tratar el alcoholismo y otras adicciones. Algunos tratamientos relacionan la visión, el sabor y el olor del alcohol con una droga que causa el vómito. Luego de repetir esto varias veces, se desarrolla una respuesta de náuseas al alcohol. Este tratamiento se llama terapia aversiva y puede ser útil también con otras adicciones. Explicación de las adicciones. Las personas adictas a las drogas sienten la necesidad de volver a consumir cuando se encuentran en lugares y con personas con quienes habían consumido, sobre todo si habían sentido efectos agradables. En el tratamiento contra las adicciones, una de las primeras medidas es que el adicto se aleje de todo lo relacionado con las sensaciones que le produjo el consumo. El condicionamiento clásico también ha sido utilizado para tratar el miedo o fobias, por ejemplo, a ciertos insectos inofensivos. ¿Y tú? ¿Conocías este experimento anteriormente? ¿Qué otras aplicaciones le podrías conseguir al condicionamiento clásico? Nos interesa tu opinión. Déjanoslo. Entonces, muchachos, necesito que pongamos en conocimiento pues, todo esto que acabamos de ver. Y para eso pues necesitamos practicar en lo que estamos trabajando en el día de hoy, pues es el condicionamiento clásico. Tomen nota de lo siguiente, por favor.
necesito que diseñen ustedes el esquema del proceso de condicionamiento clásico para lo siguiente. Primero, el timbre en cuanto tiene que ver el receso en un colegio, el timbre. Para el tratamiento de las personas obsesivo-compulsivas. Que tenga que ver también con un proceso en cuanto a modificar conducta mediante olor de perfumes. Olor de perfume. El siguiente, llegada del profesor. Llanto de un bebé. Música durante alguna actividad específica. Reducción del miedo o la ansiedad. Profe, discúlpame, no te entendí la última. No hay problema. Reducción del miedo. Reducción de la ansiedad. Y el último, correa de castigo. Profe, ¿me lo puedes repetir, por favor, que no te escuché? Correa de castigo. Una correa. Incluyamos también, por favor, lo del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, los invito a que tenemos 5 minutos antes de que nos saque la plataforma. Entonces, yo quiero que ustedes empiezan a diseñar un proceso de modificación de conductas con base en estos ejemplos que yo les acabo de mencionar y que ustedes como que desglosen todo lo que tiene que ver con el condicionamiento pavloviano o condicionamiento clásico. Voy a ingresar nuevamente Ortica nos saca y regreso nuevamente a la plataforma en los siguientes 8 minutos. Entonces, por favor, comiencen a trabajar. Si nos saca la plataforma, no se preocupen. Ya ingresaremos nuevamente. Pero quiero que por favor lo empiecen a hacer. Diseñen su programa de condicionamiento clásico con algunos de esos. Escójanlos ustedes, de los que yo les acabo de mencionar. Comiencen, por favor. Profe, qué pena. ¿Será que usted me puede repetir los ejemplos? Es que no, creo que no los alcancé a copiar todos. ¿Hasta dónde copiaste, Juan? Por Dios, Julián, ¿hasta dónde copiaste, anotaste? ¿Ninguno? Dime, no te escucho muy bien. ¿Hasta qué ejemplo copiaste? Como, es que se escucha muy intermitente, entonces copié como tres. Tres copié, de hecho. ¿Cuál fue el Entonces, a ver si me los puede repetir. ¿Cuál fue el Por último favor. ¿Cuál fue el último que anotaste? Disculpe. ¿Cuál fue Profe, el último? malo.
¿Cuál fue el último que anotaste? No, no me escucho. ¿Alguien le puede decir, por favor, los diferentes ejemplos? Porque de pronto no me escucha muy bien. ¿Alguien? Si yo se los digo, yo le enviaré una foto. Ok, gracias, Juan.